Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar cuál es la estrategia para poder desarrollar un proyecto de tesis de acuerdo a los lineamientos de investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lo primero que tenemos que recordar es que una tesis de derecho no puede ser solamente de normas y de fundamentación jurídica, sino también reclama un soporte extra jurídico, compuesto, por ejemplo, por libros de ciencia política, por libros de sociología, por libros de filosofía, etc. Así, por ejemplo, podemos acudir para poder demostrar que el derecho no tiene una razón instrumental, sino que tiene una finalidad por sí misma, que es la búsqueda de la defensa de la dignidad del ser humano y la sociedad, a la dialéctica de la ilustración de Max Horkheimer y Theodor Adorno, donde nos demuestran que peligro se entraña el construir un ordenamiento jurídico solamente basado en un derecho positivo e instrumental, sin considerar aspectos sociales, culturales, éticos especialmente, o religiosos. Hannah Arendt, en Eichmann y Jerusalén, también nos llama poderosamente la atención sobre la necesidad de involucrar la ética en la burocracia estatal. No se trata solamente de cumplir un deber, sino de conocer las consecuencias éticas, sociales que tiene la conducta de un determinado funcionario, y también podríamos decir de un médico, y también podríamos decir de un abogado. Por otra parte tenemos a Max Weber y en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que, como hemos dicho, demuestra cómo subyace en la normatividad y en el comportamiento humano una valoración ética, ¿sí? Un comportamiento social que se traduce en la construcción de normas, que se traduce en la construcción de una economía en función de esos valores, ¿no? Los protestantes, por ejemplo, en esa época eran famosos por su espíritu de ahorro y esfuerzo, con lo que, señala Max Weber, se construyen los fundamentos del capitalismo. Por otra parte, no debemos olvidar a filósofos de la talla de Gadamer en el giro hermenéutico, que establecen la necesidad de analizar los hechos y las normas en función al contexto político, social, cultural, religioso, ético que envuelve el objeto de interpretación y que envuelve al propio intérprete, ¿sí? Entonces, por eso la universidad ha prohibido que una tesis de derecho sea solamente exegética, sea solamente positivista o sea solamente comparativista, porque ninguna de estas tres características toman en cuenta muchas veces cuestiones sociales, cuestiones culturales, cuestiones históricas o cuestiones éticas. Por eso es tan importante acercarnos a otros textos de naturaleza extrajurídica para poder entender la aplicación de la institución jurídica. Levinas, en Totalidad e Infinito, en Ensayo sobre la Historicidad, también nos muestra cómo es que nuestra sociedad occidental, de la cual bebemos como estudiantes de Derecho, de la maestría de Civil y Comercial, nos ha construido sobre la base de que la totalidad de cosas importantes residen en nosotros como individuos, ¿sí? Y que a partir de ahí edificamos nuestra comprensión del mundo. De esta forma se fomenta un espíritu egoísta, un espíritu individualista, que grafica muy bien Hobbes, ¿no es cierto?, en el Leviatán, o Locke, también cuando diseña
cómo debe crearse el Estado. Dice, hay que juntar a todos los hombres sobre la base de renuncias, de libertades, porque si cada uno anda por su lado, el hombre es el lobo del propio hombre, ¿no? Y justamente esa premisa es de la que parte Levinas para hacernos entender que hay un otro que hay que comprender, hay un otro que puede ser una mujer, hay un otro que puede ser un indígena, hay un otro que es un marginado, hay un otro que es un homosexual, hay un otro que es un transgénero, hay un otro que no lo dejan votar, hay un otro que vulnera sus derechos fundamentales, hay un otro ciudadano que puede estar siendo vulnerado en sus derechos fundamentales, ¿sí? Como por ejemplo aquellos que requieren de utilizar criptomonedas, puede ser un otro que se ve afectado en sus derechos porque quisiera hacer operaciones financieras bajo esta forma de dinero, o en otros casos, como su compañera, de la utilización de las células madre, que quisieran utilizar técnicas muy novedosas de medicina para poder salvaguardar el derecho de salud. Ese otro se comprende también como aquel que tiene una visión del mundo diferente, o aquel que está proponiendo una institución que no se está incorporando en el momento jurídico, pero que podría aportar muchísimo a la sociedad. Vamos a cerrar con esos tres últimos. Derrida, en la escritura y la diferencia, entre otros textos, pone de relieve algo fundamental, y es el enfoque de deconstrucción que hace sobre los textos, que hace sobre la realidad, bajo el enfoque de que la sociedad occidental parte de una premisa binaria. Muchas de las cosas que construyen el mundo, por ejemplo, la sociedad se construye sobre dos paradigmas, hombre-mujer. Por eso es que los homosexuales o los transgéneros u otras formas de opciones sexuales son discriminados, ¿sí? O se construye sobre la base de aquellos que son de la sociedad occidental versus aquellos que son autóctonos, indígenas, que son discriminados, ¿sí? Entonces, el término binario se refiere a que hay una de las dos partes que puede ser una minimizada y otra engrandecida. Por ejemplo, cuando hablamos de legislación ambiental, tienes a la naturaleza como objeto y el centro de interés es el hombre. Una visión antropocéntrica de la naturaleza provoca que tengas una legislación donde los cuidados acerca de las relaciones con el ecosistema son completamente distintos, diferentes a la relación que tienen los pueblos indígenas, por ejemplo, con su entorno natural, al cual no lo ven como un objeto, no lo ven como un recurso, sino también lo ven como parte de ellos, ¿no? Como una forma de entenderse con el mundo necesaria. Luego tenemos el caso de la ética del discurso y la cuestión de la verdad, de Jürgen Habermas, entre otras obras, donde desde una visión de enfoque político establece que el diálogo y el discurso entre las personas es algo que es fundamental para poder construir un Estado democrático, ¿sí? El intercambio de ideas es el inicio para el respeto de los derechos fundamentales de los demás. Y para finalizar, un repaso de posibilidades que podríamos tener de enfoques de una tesis que contemple estas ideas, tenemos a Buenaventura de Sousa Santos, una epistemología del sur, donde plantea, como otros autores, la necesidad de descolonizar el conocimiento que tenemos del mundo, que de momento está basado en lo que aprendimos de Europa, aprendimos de Inglaterra o aprendimos de Norteamérica, pero no necesariamente en lo que aprendimos de los intelectuales de Sudamérica, de los intelectuales de África, de los intelectuales de China o de los intelectuales de la India. Hay que desmitificar esos paradigmas occidentales y empezarlos a hacer hablar con estas
otras culturas para poder entender completamente la realidad social y la realidad mundial y ser cada vez más comprensivos de lo que el otro entiende de una circunstancia dada. Siguiente, por favor. Otros libros interesantes, relevantes para un trabajo de tesis de derecho podrían ser El miedo a la libertad de Erich Fromm, que los lineamientos de investigación jurídica de la universidad toman en cuenta, porque en este libro se habla sobre la originalidad, la autenticidad. Es más, este autor tiene libros que llevan como tema principal estos temas y que son fundamentales para entender cómo construir un pensamiento propio y no crear pseudopensamientos que no son otra cosa que el replicar ideas ya existentes pero pensando que son nuestras, ¿sí? Hay que tener cuidado con ello. Hay que recurrir también a Foucault, porque su obra nos permite entender cómo el poder construye muchas de las instituciones jurídicas y muchas de las conductas sociales y políticas que hoy día están vigentes, ¿no? Un clásico de él es Vigilar y Castigar, y no es el único texto que nos podría ayudar a entender el estado de las cosas actual. Tiene muchos más, de biopolítica, por ejemplo. John Locke, el segundo tratado sobre el gobierno civil, también sobre el tema del convencionalismo social, nos ayuda a comprender. Working, con sus múltiples obras, entre estas Tu Soberana, hace una revisión del convencionalismo social y lo actualiza y ayuda pues a entender desde una visión mucho más remozada cómo se viene aplicando el contrato social a nuestra sociedad del siglo XX, ¿no? El malestar en la cultura de Sigmund Freud también es interesante porque nos ayuda a entender cómo la sociedad, el ser humano, es condicionada por la cultura vigente. O sea, ¿por qué no utilizo una determinada técnica de reproducción asistida como criogenizar mis óvulos para que después de los 40 años pueda tener hijos? Y de repente usted me dice, no, porque se va a ver mal, mi familia me va a criticar. Bueno, de eso justamente habla Sigmund Freud, que muchas veces uno es infeliz por querer dejar contento a alguien, o a mi familia, o a mi sociedad, y reprimo conductas que normalmente se harían. Muchas mujeres, por ejemplo, de repente quisieran criogenizar sus óvulos para poder desarrollar su carrera sin sacrificar la maternidad, ¿no es cierto? O hay algunas personas que son bisexuales que lo dirían mucho más abiertas si la sociedad se los permitiese, ¿sí? O hay personas que pueden ser polígamas pero no lo dicen, y por lo tanto al haber ausencia de esta figura tampoco se puede regular. Si reconociera mucho más abierta la sociedad la existencia no solamente de la monogamia sino de la poligamia, quizás tendríamos figuras para regular casos de familias poligámicas, como en otros estados, por ejemplo, como los árabes, ¿no? Pero aquí no existen esos modelos, ¿no? Pero en la práctica no es verdad que sí se dan supuestos donde hay un hombre que tiene varias mujeres y varias familias y ninguno se hace problemas a pesar de saber de su existencia. Sí, ¿no es cierto? Entonces, el malestar en la cultura de Sigmund Freud sigue vigente, entre otras cosas, porque nos ayuda a entender cómo la sociedad va marcando pautas en el individuo que va siguiendo como producto de un condicionamiento social, cultural, religioso. Y si eso es así, también se va a ver reflejado en el derecho. ¿Por qué es que tu banco de células madres no es mucho más notorio?
¿No te parece que también es por la cultura conservadora que tenemos sobre el referente con relación a la disponibilidad del cuerpo de la mujer en una sociedad altamente machista, feminicida y misógina? Entonces, tengo que tener un soporte aparte del jurídico y comparativo y exegético de mi sociedad, una lectura de mi sociedad. Por eso también tengo estos libros para alimentar. Nietzsche, en La voluntad del poder, un ensayo sobre la transmutación de todos los valores, en realidad no es una obra que él publica en vida, sino es una acumulación de artículos que su hermana hace publicar a su muerte y que es uno de los más conocidos. Te explica una tesis interesante llamada el vitalismo, ¿no? Y el vitalismo te ayuda, en el fondo, como ser humano, para el momento en que se aparece esta filosofía, a liberarte de esos convencionalismos religiosos, culturales, que reprimen tu verdadera identidad y te ayudan a encontrar tu verdadera individualidad. No es casualidad que el vitalismo nazca a fines del siglo XIX, ¿no? Y que aparezcan movimientos existencialistas desde Kierkegaard a Heidegger, donde el individuo aparece como centro de preocupación. Y en el Ulises de Joyce, una novela donde el foco de atención es el individuo. No hubiera sido posible sin un Nietzsche, sin un Kierkegaard, que empiezan a alimentar el pensamiento de los seres humanos y empiezan a romper las ataduras de religiones conservadoras o de pensamientos conservadores dominantes sobre la sexualidad, sobre las libertades que podría tener el hombre en su sociedad. Lo mismo pasa con tu tesis de las células madre. Probablemente su escaso tratamiento, su escasa difusión, sea porque si yo creo bancos, ¿sí?, para poder conservar, por ejemplo, óvulos, voy a generar un impacto para que las mujeres puedan decidir su maternidad después de los 40. Esto será o no beneficioso. Si yo creo un banco también de células madres, pero provenientes del cordón umbilical, podría estar transgrediendo el pensamiento religioso de un grupo conservador, como por ejemplo Con mis hijos no te metas, que podría entender que estamos desafiando las leyes naturales, queriendo vivir más allá de lo que está permitido, o queriendo curar males que no deberían poder curar. No sé, se me ocurre que también nuestra sociedad se forja no solamente sobre las ideas de las normas, sino antes que eso sobre ideas políticas, sociales, culturales, religiosas, morales. Entonces no puedo construir mi tesis sin considerarlas, especialmente en aquellas que hablan de bioética, ¿no?, como la bioética, ¿no? Y sigamos avanzando. Cerramos esta parte. Una sociedad individualizada, dice, tenemos Zygmunt Bauman. ¿Es verdad? Claro que sí. ¿Y eso me da una ventaja en mi tesis? Claro que sí, porque una sociedad individualizada podría ser el caldo de cultivo para poder decidir sobre mi maternidad. ¿Y qué me importa que la sociedad piense diferente? Porque yo necesito generar mi proyecto de vida, ¿no es cierto? Entonces, una visión de la sociedad individualizada podría promover una mayor promoción de derechos individuales, ¿no es cierto? Entonces, quizás el libro de Zygmunt Bauman, que es una crítica de la sociedad individualizada, me ayude también a entender que podría tener contexto para desarrollar una tesis donde quiero tener libertad para elegir mis cláusulas de contratación o elegir cómo voy a curar mi futuro con mis propias células madre o con las de terceros. Y por último, ya para cerrar tu pregunta, Más Weber en Economía y Sociedad es una obra capital para entender también cómo es que el mundo occidental que tenemos se construye a partir de una serie de reglas que aparecen muy presentes en la burocracia estatal, ¿no? Este es un libro que la mayoría de políticos que hoy día rondan en el pasillo del Parlamento han marcado, ¿sí?
Weber es uno de los autores más citados, por ejemplo, por uno de los voceros del gobierno, ¿no? Lo van a escuchar seguramente y van a hablar de la ética de la competición, la ética de la responsabilidad. ¿De dónde vienen esos términos de Weber? Entonces, bueno, ¿y por qué necesito saber cómo piensa mi clase política? Porque él va a construir mi ordenamiento jurídico. Si hoy día no se quiere retirar la inmunidad de los parlamentarios es porque ellos se basan en unas ideas políticas del siglo XIX, en una idea de burócrata que tiene siempre el poder y que orienta al pueblo que no puede decidir porque es una masa ignorante y ellos son la clase que debe liderar el desarrollo del país y no pueden quitarle la comunidad porque tienen un poder especial sobre el resto. Entonces, tienen ideas decimonónicas en algunos casos y por eso no encuentras tú una razón de fondo por la cual tú digas ya, quítate la comunidad porque nos ha traído demasiados problemas. Tu pregunta, y vamos entrando ya. No, sí, era referente a lo que usted estaba comentando del hecho de que las mujeres tenían como que tienen derecho a que puedan decidir sobre su maternidad, sobre cuándo ellas están, digamos, aptas para ser mamás. Pero esto también, si bien es cierto, no se planifica actualmente, ¿no? También es verdad que yo no podría, digamos, posponer mi maternidad a la edad que yo quiera, digamos, si ya paso de una edad en la cual ya no soy, digamos, muy joven. O sea, vamos, una persona que quiera tener un hijo a los 50 años, de alguna manera sería un poco egoísta porque si pudo haberlo tenido antes, ¿no? Y ha pospuesto tanto, sus hijos, digamos, cuando va a ser más difícil la crianza, más complicado. Entonces, de alguna manera, sí habría yo puedo decidir siempre y cuando no afecte a terceros. Ahí vamos a llegar, y es que no solamente se trata del límite temporal de nuestra existencia, sino una limitación ética. Claro. O sea, más allá de que la ciencia permita Exacto. que yo pueda vivir hasta los 99 años, va a ser una decisión de ética personal tuya que te va a decir, yo después de los 40 no tengo hijos, por ejemplo, en el caso tuyo. Pero, por ejemplo, Fiorella podría decirte, pero Ernesto Sábato y su mamá vivieron hasta los 99 años y a los 40 vas como a la mitad de la carrera. Entonces yo podría criar un hijo a los 40 y una Fiorella podría decirte, yo sí creo que sí quiero porque mi visión del mundo y de ética que yo tengo, de cómo veo las cosas, es diferente. Y además, mi genética me indica de que todos mis familiares murieron a los 99, caso de Ernesto Sábato es un caso real, su mamá murió a los 99 y él murió a los 99. No es usual, ¿verdad? Pero se daba en su genética de él. Claro, pero va a depender justamente... ¿Hasta dónde va lo que uno quiere, digamos, en su vida, ¿no? ¿Hasta dónde va? Y a lo cual ya tendría que intervenir, o sea, tendría que regularse, porque lo ideal es de que todos tomen decisiones para su bienestar propio. Lo que pasa es que no es tan fácil la decisión, porque la decisión depende de factores que escapan solamente a tu interés individual. También tienes que tomar en cuenta que tú tienes una religión, que tú tienes un condicionamiento social, que tú tienes una cultura. Entonces, dependiendo de todos esos factores, y también condiciones políticas, me parece que la decisión va a ser tomada de una manera mucho más complicada. Aunque yo quisiera tener un hijo a los 80 años, yo voy a sentir el peso de mi sociedad que me va a ver como el abuelo, y yo no voy a soportar verme que todo el mundo le diga a mi hijo que está bonito. Entonces, aunque yo tome la decisión de tener un hijo a los 80 años, la sociedad va a discriminar, mira, esto es real, a Melcochita que tiene su hijo a los 80 años y lo va a ver, abro comillas, mal. Y entonces otros que quisieran ser los futuros Melcochitas, ¿qué van a decir? Yo no quiero hacer el ridículo como él. Entonces, la propia sociedad, por eso es el malestar de la cultura, genera sus controles sociales y a veces, y hay que decirlo, el mejor control es ese control social. O sea, ¿por qué los hombres no tienen 5 mujeres? ¿Ustedes creen que no quisieran tener 5 mujeres muchos compañeros? Porque el control social te dice que sean monógamos. Y algunos
lo son en lo formal, pero materialmente tienen 3 o 4. Esa es la realidad. Pero ¿por qué no exponen esa otra vida? Porque la sociedad te condiciona, no te permite que tú te puedas jactar de esa realidad, porque hemos generado el marco de una monogamia para tener una familia y para que puedas tener hijos muchísimo más seguros económicamente y con, se supone, mejores posibilidades. Entonces, no es tan fácil como yo quiero tener un hijo a los 80 años y lo voy a hacer. No, porque podrás decir eso, pero en materia de posibilidad real, cuando te eches a dormir, vas a pensar, ¿y qué van a decir los demás? Pero eso es un Y tema cuando de tú valores. digas, esa es mi vida, si tú quieres tener un hijo de verdad, vas a pensar, ¿y yo quiero hacer pasar a mi hijo por esta circunstancia de discriminación en el colegio, etcétera, etcétera? Y de pronto esa decisión que tú pareces creer que puede ser tan libre de tomar de una persona, decide no hacerlo no por él, sino por el individuo que está por nacer, porque sabe que no solamente le van a hacer bullying a él como adulto, sino bullying al individuo. Entonces, para cerrar y poder proseguir, lo que yo quería mostrarles con este ejemplo, porque eso, compañeras, es que no podemos dejar de tomar componentes sociales porque justamente marcan la funcionalidad de las instituciones jurídicas. Yo puedo tener derecho a la maternidad, pero ese derecho a la maternidad se ve limitado por otros condicionamientos que no son jurídicos. Siguiente, si no voy a acabar. Siguiente. Sí, está bien. Entonces, la resolución rectoral 1992-R17 nos está forjando el código de ética de la investigación, que debo recalcar, he realizado su trabajo de investigación. Por favor, tengan la amabilidad de esbozar directamente que están adhiriéndose a los principios de la Declaración de UNESCO, que establece que tenemos que tener una investigación científica que promueva el bienestar de la humanidad, que reduzca la pobreza, que respete la dignidad y los derechos de los seres humanos, así como del medio ambiente y del planeta. Entonces, probablemente yo lo pueda hacer diciendo que mi contrato que estoy proponiendo sea digitalizado, sea utilizando la tecnología nueva, porque va a haber menos papel y eso va a ser más seguro. No lo sé, yo lo pongo como ejemplo, pero cada uno tendrá que ubicar cómo articular sus investigaciones a los planteamientos éticos de la universidad. Siguiente. ¿Y eso qué parte, profesor, en los apoyos? En la justificación. Siguiente. La estructura de la tesis ya lo hemos planteado, está en el anexo 1 de esta resolución. Tiene un planteamiento del problema, donde hay una presentación del problema, una formulación del problema, una justificación de la investigación, objetivos, estado de la cuestión, objetivos, la propuesta, la solución proyectada, metodología, estructura o índice preliminar de la investigación, cronología, actividades y referencias bibliográficas. Tú lo has cumplido en el trabajo que me has enviado. También Gerardo. Entonces, esto solamente es el proyecto de tesis. Por eso es que no requiere todavía que haya un índice pormenorizado. Podría haber uno tentativo, nada más. Siguiente. También se han establecido los lineamientos para la investigación en Derecho y Ciencia Política, y de lo que nos interesa aquí hablar, siguiente, es que esta directiva de lineamientos de investigación ha establecido, siguiente, que las tesis tienen que tener un enfoque interdisciplinario. Por eso le hemos dedicado como media hora a decirle, miren toda la riqueza que hay de enfoques para entender la realidad y no solamente el índole jurídico. Siguiente. Y una de las cosas que esta directiva ha prohibido es que el trabajo sea solamente exegético, comparativo y positivista. Siguiente. O dogmático, ¿no? Porque si solamente dogmático jurídica, entonces tendríamos que no estaría basándome en otros componentes que forman parte de la organización. Eso significa que tengo que incorporar casos, ¿no? Vamos a responder esa pregunta cuando veamos su trabajo de investigación en un ratito. Me hacen recordar. La estructura de un proyecto de tesis interdisciplinaria involucra que tú tengas en consideración que mínimamente, ojo, tiene que haber una relación de tu tesis con ciencia política.
porque el derecho y la ciencia política están hermanados. O sea, yo no sé cómo alguien puede hablar de derecho sin referirse a la ciencia política. Y por eso es que la universidad plantea que tendríamos que tener al menos esas dos visiones. Pero si tengo ciencia política, la ciencia política no se puede desligar de la sociología y la antropología y la filosofía. Por lo tanto, una vez que acepto que la ciencia política también va a ser parte de mi análisis, voy a tener que leer algunos libros clásicos de esas otras materias que parecerían, en principio, no estar relacionadas, pero sí lo están. Siguiente, por favor. Siguiente. El procedimiento para la declaración de la originalidad de los documentos de investigación cuando usted da grados y títulos de la Universidad Nacional de San Marcos te obliga a que el trabajo sea original. Y aquí yo les obligo, discúlpenme de ver, que lean El miedo a la libertad de Erich Fromm. Ahí van a encontrar la respuesta que es ser auténtico, que tener un pensamiento propio, que es lo que ocurre normalmente en nuestro trabajo de investigación, pseudopensamiento. ¿Qué es un pseudopensamiento, Fiorella? Algo que he leído a otra persona y lo tomo como mío. Como mío. Inconscientemente. Eso, o sea, exactamente lo que tú has dicho es lo que hacemos todos los días y lo vemos todos los días. Y lo vemos en el diario, y lo vemos en el Facebook, y lo vemos en el Twitter, y lo vemos en el YouTube, en todos lados. Somos seres que creamos mucho pseudopensamiento y poco pensamiento propio. ¿Sí? No sabemos dónde acaba lo nuestro y dónde empieza lo de ajeno. Siguiente. Siguiente. Ahora vamos a analizar los casos que ustedes han mencionado. Dale hasta el final, hasta que veas un trabajo de su compañera que se llama Margot. Entonces, hemos establecido, mi estimada Fiorella, que para poder llegar al siguiente nivel de investigación de esta cátedra, todos tienen que llegar a la próxima semana con ¿Ya lo pasaste? el compendio. Sigue. Con el compendio legislativo de tu trabajo de investigación. ¿Sí? Un compendio legislativo de tu trabajo de investigación. ¿Qué más hemos establecido, Margot? Que contemos con la bibliografía básica a la vista. ¿Qué más hemos establecido? Que contemos con artículos que nos han inspirado para escribir esa tesis. ¿Sí? Entonces vamos a revisar el primer caso. Siguiente. Bueno, acá tenemos un proyecto de tesis que ha seguido las indicaciones del profesor. No estoy diciendo que apruebe el tema, pero sí ha seguido la metodología, ¿no? Entonces, la metodología de la tesis es primero presentar el proyecto con un título, ¿no? Que no supere las 13 palabras. Entonces, su trabajo de el banco de células madre de cordón umbilical, una necesidad para la protección al derecho a la salud y a la dignidad de la persona humana. ¿Cuántas palabras hay ahí, Margot? 13, de 11 a 13. Se superó la recomendación docente que sean de 11 a 13 palabras. Profesor, pero usted, ¿por qué no me deja explicar en mi título todo el contenido de la investigación? No. Usted no le puso, su papá, el nombre de madre de los dragones, de reina de los 4 reinos, Calesi, ¿no? Y un nombre gigante tiene la ley. Calesi. No, usted no es Calesi, o sea, su trabajo no es como ese personaje de ficción que tiene un montón de títulos, sino que tiene que ser un título, primero, que sintetice la hipótesis, segundo, que sea de fácil recordación, y tercero, que me permita manejarlo dentro de mi trabajo de investigación con facilidad. Si yo hago un título de 22 palabras, ¿cómo voy a después mencionarlo cuando estoy haciendo objeto de mi análisis? O sea, voy a escribir 22 palabras. Eso no es funcional. Eso no es funcional, ¿no es cierto? Entonces tengo que reducir. Probablemente en esa acumulación de 22 palabras esté una buena idea, pero está confusa. No la puedo ver. Lo que sí noto es que hay un tema relevante socialmente que va a contribuir
a la defensa de la dignidad del ser humano y a los derechos fundamentales de la sociedad. Sí, eso sí lo veo, ¿no? Porque estoy viendo que está tocando el tema de las células madre, ¿no? Del cordón umbilical, que está tocando el tema del derecho a la salud y que está tocando el tema de dignidad a la persona humana. Así que, por esas tres palabras veo algo relevante, pero todavía está como un rompecabezas desordenado. Vamos a tener que construir eso en el proceso de investigación. Siguiente. Su trabajo lo ha articulado con objetivos, ¿sí? Y ella dice, primero, mi problema es cuál es la función intuitiva y garantista del Estado frente a la necesidad de un banco de células madre como protección del derecho a la salud. Entonces, aquí lo que uno descubre es que es una tesis de naturaleza descriptiva explicativa. Y yo no necesito tesis explicativas descriptivas porque eso se llama monografías. Yo necesito una tesis descriptiva explicativa propositiva. O sea, que me construya una realidad a partir de un diagnóstico que tengo del problema. Una realidad mejor, me refiero, ¿no? Para todos. No es como que tú le digas al médico que se va a hacer qué enfermedad tengo y te dice que es gripe, pero no te da la solución, te serviría eso. Sí, estaría más contenta quizás porque sé que tengo, pero seguiría en las mismas condiciones. Entonces la tesis de maestría tiene que arrojar una propuesta de solución, ¿sí? O quizás una relectura de un problema que está siendo diagnosticado, pero no solamente ser descriptivo así, como lo planteas tú, como cuál es la función intuitiva y garantista del Estado frente a la necesidad de un banco de células madre como protección de derechos a la salud. O sea, ya, te respondo que es esto o aquello. ¿Y eso? ¿Para qué? ¿A qué me lleva? No me lleva a ningún lado. Yo tendría que construir un problema que me lleve a ningún lado. ¿Sí? Como por ejemplo sería cuáles son los problemas éticos, sociales, legales que existen ante la inadecuada regulación de la promoción de banco de células madre para efectos de garantizar el derecho a la salud. Pero no se me ocurre algo así, pero no quiero decir que ese es el problema, es un ejemplo. Cuando usted es experto, usted tiene que investigar, pero ve cómo es diferente decir eso a lo que planteas. Sigamos. Entonces, una vez definido el problema, yo de esos problemas genero mis objetivos. Entonces uno descubre que tu objetivo general, aunque el problema que has planteado no es apropiado, no guarda relación. O sea, tú hablas de realizar un estudio sistemático, doctrinario y normativo a nivel mundial para establecer cuál es la función intuitiva y garantista del Estado frente a la necesidad de un banco de células madre como protección. Sí, ¿en qué parte me dijiste en tu problema que tenías que hacerlo a nivel mundial? Y segundo, ¿es razonable que yo lo haga a nivel mundial? ¿Cuántos países tiene el mundo? ¿Sabemos? 100 y pico. O sea, te estás proponiendo investigar en cada país de esta planeta llamado Tierra. ¿Eso es posible realistamente? Yo sé que me gustaría que sí, pero no sé cuántas vidas te va a tomar hacer. Entonces hay que ajustar mi espacio, tiempo de investigación. Yo no aspiraría tanto, de repente diría, de Sudamérica, de Europa, de Estados Unidos, pero así como a todo el planeta, no creo que sea recomendable. ¿Sí? Sigamos. La propuesta de solución proyectada no tiene nada que ver con hipótesis, porque pone a usted, el Estado debe promover las investigaciones científicas en cuanto al uso de células madre para que nuestro país pueda contar con una tecnología de primera generación, sea utilizada en pacientes que la requieran para preservar su salud y esta debe englobar un conjunto de acciones involucradas en sectores multidisciplinarios para que aporten soluciones desde todos los ámbitos como médicos, enfermeras, abogados, juristas, científicos, biólogos, y hasta ahí paro,
Porque todo eso que usted ha dicho, está bien que yo diga, hay que tener un enfoque jurídico, pero mi análisis tiene que ser partiendo y teniendo como eje lo jurídico, asociado con lo demás. Y lo que usted ha puesto en su primer párrafo no tiene un ápice de jurídico. Y estamos hablando que es la propuesta de solución. Entonces yo tengo que arrancar, si bien es cierto, de aspectos no jurídicos, pero articularlo con lo jurídico. Si no, no funciona. Ya tendrías que estar hablando en la propuesta de solución cuál es esta institución jurídica que existe por ahí para poder hacerlo. Si yo estuviera haciendo una maternidad subrogada con Fiorella, hablaría de una técnica de reproducción asistida, ¿no es cierto? ¿No? La maternidad por subrogación, por ejemplo. Pero ya estoy hablando de algo que existe como figura. No existe eso en su trabajo de investigación, que podamos tratar de hablar de una institución jurídica que contenga eso que usted quiere que sea una realidad para nosotros. Esa pregunta que usted debe responder, y es justamente el trabajo de tesis, que involucra un derecho a la salud sobre mi material genético que me permita tener un futuro mejor. A eso hay que ponerle nombre. ¿Qué nombre le pongo? Yo soy el profesor tutor, no soy el tesista. Yo hago preguntas y usted tiene que responder cómo hacerlo, ¿no? Imagínense a Gareca. Gareca no va con los partidos por Guerrero. Usted tiene que hacer el trabajo. Entonces no es mi chamba descubrir la respuesta. Siguiente. Entonces aquí descubrimos que sus referencias bibliográficas hasta la fecha no son muchas, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 libros, de los que tendríamos que descartar aquellos que tienen que ver con aspectos que no tienen asociación directa con su trabajo de investigación, y nos quedamos con la mitad. Entonces, uno de los dilemas de los tesistas es encontrar temas de investigación que haya abundante bibliografía. Abundante bibliografía significa al menos unos 30, 40 libros. Si tengo menos que eso, entonces mi trabajo no va a ser poder casi imposible ser original, porque voy a tener, sin querer queriendo, mi estimada Fiorella, que hacer pseudopensamiento. O sea, voy a confiscar pensamientos de otros y lo voy a llevar con mío, y no voy a poder construir algo novedoso. Salvo que sea un Einstein jurídico y pueda lograrlo como un Kelsen, pero eso no es tan fácil, aunque podrían darse casos entre mis 8 estudiantes aquí presentes. Siguiente. Una de las cosas que estoy exigiendo, y acá por eso firmo esta clase, ya para la próxima clase quiero el compendio legislativo en la mesa. Si quiere que yo le crea y apruebe el curso, quiero que me traiga sus normas acá, pero no solo me las traiga impresas, y que me mande por correo electrónico como su compañera Margot lo ha hecho, pero su compañera no se olvidó de ponérmelas. Pues yo las iba a buscar en internet y tenía que buscar una por una. No, todo el mundo está, es que ese es de investigación. Estamos todavía en el compendio legislativo. Y el compendio legislativo, su compañera lo único que hizo fue listarlas. No. Yo quiero que me muestre cómo lo ha ordenado el Word, y es un compendio. Lo comparte con el profesor para que quiera su compendio. ¿Cómo voy a entenderte si yo tengo que buscar tus normas por ti? No. Entonces, me pone primero la constitución política del Estado peruano. No. La constitución no puede estar primero, tienen que estar los tratados. Porque el pensamiento nacional, corrígeme, muchas veces, en la mayoría de casos, sobre todo para temas novedosos, como de contratos o como de bioética, vienen de afuera y influyen sobre nuestra regulación, porque estamos muy desarrollados en estos tópicos. Entonces, tendré que empezar por los tratados. Si yo no veo ningún tratado, acá mi estimada Margot me dice solo la constitución política, nada más. Bueno, yo no he visto nada especial de la constitución, pero usted me dice el derecho a la vida, el derecho a la salud. Pero aparte de eso, la ley general de salud, bueno, también yo pude decirlo, ¿no? Hasta ahí no me he dicho nada nuevo. Los principios rectores de la Organización Mundial de la Salud sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos, lo busqué, lo encontré.
Pero ¿cuál de todos esos principios? Porque tiene un montón. No solamente indique la norma, sino que ya debería tener subrayada el artículo en el que se basa su tesis. Sigamos avanzando. El Pacto Internacional de Derechos... No. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué todo el pacto? Cuando me va a mencionar un pacto general, ya me ubica qué artículo. No lo va a imprimir todo, ¿verdad? Si no me imprime la parte pertinente. Porque no voy a creer, mi estimada Margot, que todo el pacto es aplicable. Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 22 y 25 impresos ahí, ordenados en el compendio. Usted tiene que traer todas las clases. De nuevo la Ley General de Salud. O sea, 2 veces me quería tomar el pelo. Dos leyes generales de salud. Tendría que decir con sus modificatorios. Me imagino que se han modificado varias veces. Después dice Declaración de Helsinki, el Código de Nuremberg y Principios de Bioética, que no sabemos de dónde sale, pero dice Principios de Bioética. ¿De dónde salen? No lo sé. Pero es un buen primer gran intento para poder construir un compendio. Entonces, Fiorella, lo mismo para aquí. Tiene que ser parte del trabajo. Es más, lo ideal sería que con su tesis vaya a su CD para que quien revise la tesis sepa la base legal y pueda también chequear sus hipótesis, sus correcciones. Aquí tenemos al costado la norma que me pareció más atractiva de su trabajo de investigación, que es la de los principios rectores de la Organización Mundial de Salud sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos para que vean que no he regresado. Por eso me demoro, pero llego puntual con las observaciones. Rápido, no puedo hacerlo, me toma mi tiempo. Siguiente. Sin embargo, antes que vuelva, estos principios son del 2010. Mi pregunta para ustedes, han pasado 9 años, ¿no hay nada más nuevo? No me respondo, pero es una duda federal legítima. Casi 10 años después, no hemos evolucionado como sociedad sobre lo que entendemos por el cuerpo humano, los órganos, las células, y no ha habido tecnología que ha ido incrementando nuestro conocimiento sobre nosotros mismos. ¿Qué falta en ese compendio legislativo? La jurisprudencia nacional o internacional que yo voy a tomar relevante para mi construcción de mi tesis. ¿Qué jurisprudencia? ¿Qué informe de organismo internacional o nacional también voy a tomar relevante? ¿Qué informe? ¿Dónde está este informe? Porque me imagino que este principio de repente tiene investigadores que han hecho informes sobre el particular, o alguna tribunal europeo o tribunal sudamericano ha tomado alguna de estas normas que tú alegas que son importantes, y ahí está lo que tú preguntabas. ¿Dónde se ven los casos? En la jurisprudencia que tú me vas a mostrar, como aplicando lo que está diciendo que es el marco legal o normativo. Siguiente, ahora sí. Y importante, la próxima vez también un artículo. Ya su compañera Margot cumplió con ese pedido, se adelantó a todos. Pero qué bueno porque ponemos, por ejemplo, Fiorella, ¿cuál es el artículo que me vas a mostrar? Porque yo vi en mi correo, pero por más que busqué, solo encontré el proyecto. El profesor quiere saber un poco más de tu trabajo, pero también a través del artículo. Y ella me alcanzó un artículo bien interesante. Un artículo que plantea la controversia legal y ética respecto a la sangre del cordón umbilical, que justamente es de donde viene la célula madre que ella quiere investigar. Claro. Entonces, el artículo hace una serie de reflexiones sobre las unidades de sangre del cordón umbilical, los bancos de sangre, y uno encuentra que eso tiene que ver con el título que le he puesto, ¿no es cierto? Entonces, descubro que fuente de su título se halla en el artículo. Ahí empieza a descubrir sus ideas de dónde vienen. Y puedo identificar si es un pseudo pensamiento o un pensamiento original. Entonces el profesor me va a descubrir, no le voy a ir al artículo. Si yo lo descubro, el que lo va a revisar el jurado lo va a descubrir. O alguien que revise en internet con su tesis lo va a descubrir mejor que lo hagamos nosotros que un tercero. Entonces ya me di cuenta que este artículo le sirvió de base para construir su título. Siguiente. Y tiene una serie de cosas interesantes, pero la que más relevancia podríamos tener
es la normativa regulatoria sobre donación y obtención de sangre del cordón umbilical. Este artículo no es peruano, es español. Algo así tendría que haber en tu marco normativo en el Perú en que estamos. ¿Sí? Porque de lo que tú me has dicho, tu compendio legislativo, no he visto nada especial. Porque la ley general de salud yo la he leído, no hay nada de eso. Porque es de 2017, me parece esa ley, con algunas modificatorias. O sea, no hay mucho que van a avanzar. Desafíos éticos legales, está bien, siguiente. La discusión, siguiente. La conclusión del trabajo, acá menciona que se puede indicar de una forma objetiva que la sangre del cordón umbilical se ha mostrado como una buena alternativa terapéutica para la reconstrucción de progenitores hematopoyéticos frente a enfermedades del ámbito hematológico. Pero este avance científico, como muchos otros, conlleva problemáticas tanto éticas como legales, a las cuales se le deben dar posibles soluciones o al menos propuestas. Entonces ya nos trae un artículo que evidencia que en las ciencias médicas esto es una cuestión controversial, no es un tema pacífico. Para ellos mismos están pidiendo límites. Yo como médico pido límites, pido normas, porque no quisiera estar contra la dignidad humana. Y la dignidad humana es un concepto en constante formación. Para los nazis era la dignidad humana, para los romanos era la dignidad humana, para los griegos era la dignidad humana, para los persas. Probablemente cada cultura haya estado redefiniendo. Y lo que tenemos hoy día en la dignidad del ser humano es de la cultura occidental, con interculturalidad, pero occidental. Sigamos avanzando. Y aquí hay lo importante. Me imagino que si su trabajo de investigación es interesante, como diría Strong, como diría Jung, el pensamiento del ser humano es recurrente, ¿no? La obra de Shakespeare o la obra de los griegos sobre la tragedia o la comedia siempre suele repetirse los personajes de esa historia. ¿Por qué? Porque se involucran emociones, sentimientos recurrentes en el ser humano. Bueno, también en el tema del derecho pasa eso en un mismo tiempo. Entonces, solo a usted se le ocurrió el levantamiento del velo societario, solo a usted se le ocurrió la responsabilidad civil por daño militar, solo a usted se le ocurrió la responsabilidad civil médica. No, hay un montón de gente que junto conmigo pensó en los últimos 10 años eso. Y Margot cumplió la tarea y buscó la tesis. Entonces, ¿por qué necesitamos una tesis? Para poder identificar de dónde partir. Y para no ser plagio, para no ser solo pensamiento. ¿Sí? Entonces aquí lo primero que dice es, hay una tesis que se llama Células Madres del Cordón Umbilical, lineamientos para una regulación y la necesidad de un banco público. Ana Guerrero Centurión, Piura, junio de 2015. Atención, en el Perú, usted es la única experta en derecho inmobiliario que se le ocurrió. Construcción. ¿Cómo? Construcción. De construcción. Es la única experta en derecho de la construcción que en un país de 30 millones se le ocurrió trabajo en no me conteste, pero es una pregunta legítima que el tutor de tesis tiene que hacer. Aparentemente, hasta la fecha, es la única. En su caso, usted reconoce que no. Que hay una piurana que ha pensado esto. Y es más, yo quiero poner de ejemplo el título que ha puesto nuestra compañera piurana, Ana Guerrero Centurión. Miren cuántas palabras hay. Cuéntanos, por favor, Federico. 16. Se pasó por 3, pero miren la precisión de un título que oscila entre 13 a 15 palabras. Yo dije 11 a 13, quiero recomendar. Se pasa por 2, pues, ¿no? Pero digamos, el margen de error es mucho. Y está justificado. ¿Sí? Uno pone una media porque tiende a ser más preciso y se cumplió la tesis de cada su compañera. Porque uno le dice, células madres del cordón umbilical. Punto. Ese va a ser el tema.
Ese es el tema médico. ¿Cuál es el tema jurídico? Lineamientos para una regulación beneficiaria y un banco público. Entonces, ella está combinando una tesis interdisciplinaria y marca los campos. Aquí está lo médico, aquí está lo jurídico y médico. ¿No es cierto? Miren la precisión del título. Yo no tengo nada que contestar. Es un buen título porque desde la alguien me marca qué quiere, cómo lo quiere y a dónde va. ¿No? Siguiente. Y, no, antes, tiene un contenido de un índice corto. Yo les he dicho acá, una tesis puede ser menos de 100 páginas, ¿no es cierto? En la católica, una tesis podría ser de 45 páginas. Esta tesis, con un título exacto, tiene solo 85 páginas. Y como para la búsqueda de su compañera parece que es la única tesis sobre el tema, resulta ser adecuada sus 85 páginas porque no hay alguien que haya escrito antes del tema que ella. Entonces su tesis podría ser de 85 páginas y no me hagas 4 capítulos gigantes, porque quizás serás como el caso de Ana Guerrero Centurión. No hay que llenar espacio, sino construir lo original en pocas líneas. Miren que esta señorita planteó su trabajo, capítulo 1, plano biogenético, manipulación genética sobre las madres, fundamentos jurídicos. Lo primero habla sobre lo biológico y médico, lo segundo sobre lo jurídico. Miren, en el segundo capítulo, células madres embrionarias, explica qué es el embrión, el procedimiento para la obtención de células embrionarias. Esos dos temas son temas biológicos, médicos, no jurídicos. Investigación de células embrionarias, ¿sí? Y luego le mete lo jurídico. Entonces uno encuentra acá lo que se llama interdisciplinario, ¿sí? Usted me habla del derecho de construcción, ¿verdad? Bueno, hay algo de ingeniería, hay algo de técnica que no es derecho, que también debería considerarse, como aquí, ¿cierto? Porque el derecho finalmente aparece como un instrumento para facilitar el desarrollo de algo preexistente. El derecho es instrumental, no es un fin, ¿sí? Es instrumental. No el derecho a la vida, es que la vida preexiste al derecho. ¿Recuerdan el derecho natural? Simplemente el derecho lo arropa. Pero nadie puede tener el derecho a vida porque no hay constitución, no hay un código civil. No lo tengo. El derecho instrumentaliza su protección, no reconoce su existencia. Dependerá de cada sociedad ese reconocimiento. Bueno, desde un punto de vista del profesor Yus naturalista, que quizás algunos de ustedes pueden ser positivistas, lo respeto, pero esa es una postura ética también válida. Tercer capítulo, células madres umbilicales, aspectos generales, titularidad y representación legal de los padres, la donación de células de tejidos, y empieza a acercarse a lo jurídico, que ¿qué sería? ¿Cómo hago para transferir esas células a un banco? ¿Cómo hago para transferírselas a tercero? Eso es jurídico. El procedimiento para extraer las células madres, para identificarlas, para estudiarlas, para saber para qué sirve, es extrajurídico. Pero el procedimiento el contrato que yo hago para un banco para que las preserve, las conserve, o que yo hago para donarlas o para transferirse a un tercero, es jurídico. Y eso es lo que ella está haciendo acá, naturaleza jurídica del contrato. No dice con qué contrato, no se atreve a poner nombre. Contrato de donación podría ser, o contrato de un nombre por dar todavía. Bancos de cordón umbilical, bancos privados de depósitos de material genético, bancos públicos de donación o material genético, bancos mixtos, derecho comparado, en algunos casos especiales, España y Argentina. Conclusión de la bibliografía. Lo interesante es que, a diferencia de su compañera Margot, no quiso ser planetaria. A veces, el que mucho abarca, poco aprieta. No voy a ser tan ambicioso para este relato. Solamente quiero agarrar España y Argentina, está mal. Pero lo hago con propiedad, con profundidad,
porque voy a hacer el comparativo Perú, Argentina, España. Ahora, no es casualidad que ella haya agarrado Perú, Argentina, España, porque normalmente la fuente viene así: Italia lo produce, no, Alemania lo produce, Italia lo recepciona, luego los españoles agarran los italianos, y luego los españoles los influyen a los argentinos, y luego los argentinos nos venden sus libros y vienen a la biblioteca a sacar. Indicador: ¿cuántos libros son de Argentina y de España en tu biblioteca de Oklahoma? Por eso es que su tesis también es una representación de la naturaleza de derechos que recibimos y de dónde viene la raíz. Y no es una naturaleza anglosajona, porque te preguntaría Federer de derecho anglosajón, ¿cuántos libros tenemos allá? Uno o muy pocos, porque nuestra fuente no es esa. Nuestras decisiones no son así. Es un error, podría ser que tu tesis demuestre que la universidad, a conclusión, debería comprar, reflexionar más libros de Common Law. Y probablemente por eso debería se acorda, porque no hay un canal de información por ahí. Tendré que usar telescopios, tendré que usar bases de datos en línea, no podré usar bibliografía física. Siguiente. Su compañera no solamente me da una tesis, me da dos. Análisis bioético de las terapias neurodegenerativas basadas en el uso de las células madre. ¿Sí? Luis Vivanco Sierra Alta, Logroña 2010. ¿Sí? Esta sí es una tesis que no es jurídica, pero que es válida porque ella quiere entender el procedimiento médico, ¿no es cierto? Y toma una tesis de la ciencia médica. Vale. Siguiente. Y en esta tesis lo que uno va a valorar mucho más es cosas en común. ¿Cuáles son las variables que se entrecruzan en una tesis de derecho y una tesis médica en el tema que ella plantea? Los principios éticos que aparecen en las dos tesis, y aquí lo ve. Esta es una tesis de medicina y valoración bioética legal, principio de defensa de la vida física, principio de la libertad y responsabilidad, principio de la totalidad o principio terapéutico, principio de la sociabilidad y subsidiariedad, principio del respeto a la autonomía, principio de la beneficencia, principio de no maleficencia, principio de justicia. Esos principios aparecen en los instrumentos internacionales, o sea, en los códigos éticos. Principio del mal menor, principio del doble efecto, principio de precaución, principio de prevención. Esos principios tienen condicionamientos sociales, culturales, legales y éticos. Y por eso es interesante que ella haya utilizado una bibliografía no jurídica, porque también lo había repetido. Y hay unas conclusiones interesantes sobre el procedimiento que ella puede tener como sustancia para poder ella luego pensar en una regulación. Si yo no conozco la sustancia del problema, ¿puedo regularlo? No. ¿Cómo podría, si usted tuviera 40 años, yo sé que tiene 20, pero 40, hablar de técnicas de reproducción asistida si no conozco cómo es el fenómeno de la maternidad, si no conozco cómo es el fenómeno de la mujer? Es imposible que yo pueda escribir una tesis sobre eso, porque encima soy hombre, ¿no es cierto? Entonces necesito conocimiento de la realidad social para poder intentar llegar a una solución, a un problema de la realidad social. Siguiente, por favor. Conclusiones. No hay tiempo hoy día para... Pero su compañera no solamente dio una, 3 dio Federer. Mira, 3. Miren cómo no trabajo. Ahorita, como eso todos los días me pide. No tan rápido, yo no leo 3 tan rápido. Tesis doctoral, dignidad humana y genética. Aquí me emocioné. Dije, Dios mío, gracias. Hay alguien de filosofía que ha escrito lo siguiente: Departamento de Filosofía Jurídica de la Facultad de Derecho, ¿no? Lo primero que llama la atención es que exista un departamento de filosofía jurídica en la Facultad de Derecho de una universidad.
qué alucinante que exista y que la gente se ponga a titularse con un tema tan profundo como la dignidad y la genética, la dignidad humana, ¿no? Y entonces ella le arranca su índice con una pregunta profunda y difícil, ¿no? ¿Qué es la dignidad humana? ¿No? El debate sobre la dignidad humana, ¿por qué de una mirada histórica, sociológica y antropológica? O sea, él es filósofo, pero él mismo se obliga a leer otras disciplinas. Entonces, ¿cuál es la excusa de usted? Él pudo contentarse con lo que decían los filósofos, pero no. Dice, quiero saber qué dice el antropólogo, el historiador y el sociólogo, que no son mis áreas, pero voy a leer. Continúa y dice, evolución filosófica del concepto de dignidad humana, ¿no? Siguiente, dignidad humana y su relación con la genética. Siguiente, por favor. Genética y genética, interesante, o sea, genética, ¿no? Como el gen lo trata desde el punto de vista ético, ¿sí? La nueva genética y posibles ataques a aspectos concretos de la dignidad humana, la clonación, ¿sí? La genética de poblaciones e igualdad, la información genética e intimidad, conclusiones, 7 significativos éticos de gen. ¿Y por qué es tan importante esto de la clonación? Porque claro, el filósofo se pone a pensar que con las técnicas de reproducción asistida que tenemos, mi estimada Fiorella, ¿tú cuándo quieres ser mamá? Cuando mucha discusión. ¿A qué edad? No, pero ¿quién? 35 años. Cuando tengas más o menos 35, dice. ¿Sí? A 35, en el 2025 que sea, por ejemplo, viene un señor de la medicina y dice, señorita Fiorella, a usted y a su pareja le ofrezco niños a la cara. ¿De qué color tiene sus ojos? ¿De qué color tiene su piel? ¿De qué color tiene su cabello? ¿Cómo quiere que sea su contextura? ¿Quiere que no sufra cáncer? ¿Quiere que no sufra Alzheimer? ¿Quiere que no sufra enfermedades degenerativas? Así lo tenemos arreglado. Claro que los genes provienen de 10 padres, además de los suyos para que tenga algo de usted. ¿Se imagina ese escenario donde van a haber, filosóficamente hablando, algún día podría haber seres humanos creados de esta forma, que sean superiores a otros genes de seres humanos nacidos a natural? ¿No crearías un impacto en la dignidad humana? Porque podría ser objeto de discriminación. Entonces el tema es interesante, ¿sí? O los seres humanos que tenemos acceso a nuestro cordón umbilical y los que no. Margot, estás creando de repente el futuro de la sociedad más racista del Perú. Porque Fiorella, que ahora en 20 años va a ser gerenta de una empresa de construcción que reporta millones, solo va a contratar a las personas que tengan sus células madre en bancos, porque si se enferman es más fácil curarlos. Y a un sujeto que su seguro va a salir más caro porque no tiene, no lo rechaza. Por eso es tan importante lo que decía Ernesto Sábato en su momento. Las consecuencias de nuestros actos, tenemos que ser conscientes. ¿Qué estamos construyendo? ¿Un Frankenstein o algo que va a ser mejor? Estas cláusulas que estás creando, que estás incorporando, ¿las vas a hacer a la perfección? ¿Sabes la dimensión de las consecuencias que eso puede traer? ¿O solo estás mirando el lado feliz? Y no quieres ver aspectos negativos. No, doctor, es perfección. ¿Cómo no es lo mejor que le pudo pasar al universo jurídico? No estoy tan seguro que todo lo que hagamos los seres humanos sea perfecto. ¿Cuáles son esas debilidades que yo como tesista debo encontrar? Siguiente. Y entonces a estas alturas, incluso su compañero llega a la conclusión de que hay que recurrir a la filosofía moral. Sí, existe una filosofía sobre la moral. No solamente la filosofía política, no solamente la filosofía del derecho, una filosofía moral. Siguiente. 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 Antes. Entonces, hasta acá, uno podría decir, su compañera tiene herramientas como para poder reflexionar profundamente sobre el tema que lo evoca, ¿sí o no? Sí. Sí, se consiguió una tesis de derecho, no tuvo miedo de que fuera el mismo tema, se consiguió una tesis de medicina, se consiguió una tesis de filosofía, y todas las tesis están vinculadas al tema. Pero como
Mi estimada Fiorella, 13 ninguna, una más consigue. Una más. Pero ya léelo rápido, me decía toda la semana. Son 4 tesis que me hacen realizar, como voy a leerlo rápido, pero le dimos. Tesis doctoral, perspectiva bioética de los bancos privados de sangre de cordón umbilical, ¿sí? De Agustín Lozada Pescador, de Madrid 2013. Entonces, incluso ya podemos discutir sobre bancos, ¿sí?, que conservan cédulas madre, estatales o privados, porque acá hay una tesis que ya se adelanta y dice, ¿y cómo serán los privados? ¿Tienen ya material para trabajar? Entonces yo podría decir en su caso, ya no hay que discutir mucho. Hay que leer todo lo que has recolectado y tratar de enfocarte en cómo quieres tú hacer tu trabajo. Pero ya tienes material como para entretener. Ya tenemos ese lado. Fiorella se va y justo era su trabajo, pero lo vamos a acabar. Ya nos vemos. Sigamos. Entonces, siguiente. Aquí viene el de Fiorella. Fiorella me ha enviado su trabajo de investigación y me plantea su problema, ¿no? Su problema es el siguiente: la realidad social que se presenta en la industria de la construcción es que la ejecución de proyectos suele ser una actividad riesgosa y cara. Por ello, para lograr materializar proyectos importantes es necesario del apoyo del financiero de entidades bancarias internacionales como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo del BID y otras entidades de reconocido prestigio. ¿Por qué adquirizo? ¿Cómo sé que son de reconocido prestigio? ¿Cómo no sé que están vinculadas a derecho? Hay que tratar de no decir bueno, malo, perfecto, porque no necesariamente conocemos todo el currículum vital. Y yo lo que quería decir de su trabajo de investigación de su compañera es que me parece siguiente. El problema, siguiente. Ahí está. Su problema es posible la regla del Fit for Use. Si es posible, esta regla permite un ejercicio abusivo del derecho cuando se aplica a los contratos de construcción que se sujetan bajo el Civil Law. Es que está bien, como lo has planteado, pero que arranque con el objetivo del abuso. Porque si entiendo el abuso de derecho, voy a tener que explicarlo. Porque el centro del problema es como abuso de estas cláusulas. Porque la definición de las cláusulas ya las conocemos. Lo que no conocemos es cómo podría torcerse en perjuicio de las partes. Entonces yo diría, sugerencia, es que hagas un título corto que arranque hablando de lo más innovador del trabajo, que es la aplicación del abuso de derecho. ¿Sí? Eso es todo, puede ser que usamos problemas. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Bueno, aquí, cuando lo vea el video, lo va a entender. Necesita ampliar su bibliografía. Tiene muy pocos artículos, le faltan las tesis, le falta el compendio legislativo, etc. Sigue. El contrato de fideicomiso